Pues hemos vuelto. Sorprendentemente seguimos aquí. Estamos en Plan Informal, el podcast en el que hablamos en plan culto innombrable, de forma gótica, con adjetivos muy barrocos. Y para hablar de The Color Out of Space de Richard Stanley, nos hemos juntado aquí en plan culto, en plan rito satánico. Nos hemos juntado varias gente. Nos hemos juntado, para empezar, aquí voy a leer la presentación. Representando a Nyarlathotep, el hombre de las 1000 caras, tenemos a Sorcen, el caos reptante. Buenas, Sorcen. ¿Por qué crees que te llamo el caos reptante? Porque es por motivos indescriptibles. Y como es indescriptible, ¿qué quiere decir que no se puede describir? Pues entonces no lo puedo describir, pero es indescriptible. No, sí que se puede. El caos reptante básicamente eres tú en Año Nuevo. Pero eso es digamos, meter eso ahora, ¿no es un poco...? No dejemos que lo privado y lo público se junten, porque entonces puede haber problemas. No hemos dicho nada, solo hemos jugado metafóricamente, con adjetivos, como haría Lovecraft. Bueno, en ese caso, te lo acepto. Luego, participante nueva, representando a el dios con el poder de la omnisciencia, alguien que lo sabe todo, Yog-Sothoth. Saren también. Hola. Hola. Me viene un poco grande el mote, pero bueno. Bueno, de Lovecraft aquí eres la que más controla. Bueno, eso sí. Soy la reina de los tuertos, entonces. No, la reina de los ciegos. De los miopes, en mi caso. Exacto. Ostras, pues sí, porque soy la única que no es miope. ¿No? Ves mejor que nosotros dos, así que sí, adelante. Ya ves. Y yo me tengo que presentar porque la última vez me olvidé. La abuela de Cthulhu, una masa amorfa llena de tentáculos, patas de cabra y genitales de todos los sexos, Xavier Esquiroz. Otra vez utilizo mi nombre completo. ¿Qué tal? ¿Tú, Sorcen, a ti qué te pareció el primer podcast? Yo creo que quedó bastante ameno. Quizá la parte final se alargaba un poco. El formato llega a ser demasiado largo y yo creo que la duración ideal es la de poner la mesa, comer, café y fregar. Y eso más o menos, yo creo que entre 40 y 50 se puede encuadrar. Y luego dar las gracias a todos nuestros suscriptores, porque cada día que se levantan, lo primero que podrían hacer es de suscribirse y sin embargo no lo hacen. Con sus vidas se mantienen suscritos. Y quiero decir que desde aquí yo pienso en ellos mucho. ¿Y cuánto duró al final el podcast, el primero? 1:09, creo. Ostras, pues sí que tenías cosas que decir. Aunque bueno, la película lo valía. Había muchas cosas, había juegos, había concursos, era un programa muy completito. Sí, es cierto, eso es verdad. Era variadito. Pero como dice Sorcen, que tenemos varios suscriptores. Mira, tenemos hasta comentarios. He recopilado comentarios. Mira, tengo a Bitcoinman. Nos desea un feliz jueves. Gracias, Bitcoinman. Gracias, hombre del Bitcoin. A ti también te lo deseamos, con mucho hashtag profit. También Pepelu, del Discord Sociedad de Socios, nos dice: menudos socios. Gracias, socio. De aquí te mandamos un saludo social. También. Los comentarios han llegado, digamos, por carta. O sea, han estilo. Hablamos de. Por YouTube. Sí, con sello y todo. Por YouTube, pero que lo estamos petando en todas partes. Estamos petándolo en el Discord de Sociedad de Socios, de A Night Games, de Humans of Late Chiringuito, que casualmente somos los moderadores. Sí, es una casualidad. Y también lo estamos petando en Evox. Evox nos ha escrito también. Nos ha dicho: sube tu episodio desde tu ordenador. Haz clic aquí para seleccionar archivo. O sea, maravilloso que Evox nos dé tantas facilidades para... Suena que han pensado específicamente en nosotros para ese mensaje. No es que se lo manden a cualquiera, sino... Exacto, o sea... Han dicho, esta gente tiene pinta de... Joder. Sí. Mira, el youtuber Dross Rochang nos ha puesto en el top 7 de los podcasts encantados más bizarros. Eso está bien, ¿no? Sí. No sé si hay pruebas de eso. Estamos en el top 6, estamos en el 6. O sea, no entramos en el top 5, pero hay espacio para la mejora. Y también mi madre me dice: muy bien, pero decís muchos tacos. Crítica mixta también al podcast. ¿Y quién estaba diciendo más palabrotas? Pues probablemente yo. Pues ya sabes.
Igual era un comentario dirigido a su estirpe. Es probable, es probable. Pero bueno, ya basta de hablar de cosas pasadas. Centrémonos en el ahora. En el ahora para hablar de un escritor que lleva muerto. Aquí, ¿quién es el que más sabe de Lovecraft? Como hemos dicho, Sareth, ¿no? ¿Es Te llevas el posible? primer punto del programa. Ya te he dicho que esto es Ah, muy movidito. esto es como el rival más débil, hay un recuento al Sí, sí, final. hay un ganador y un perdedor. Y eso quién lo dictamina si todos somos jugadores. Yo no juego, yo solo doy puntos. Vale, vale. Y estás luchando contra el campeón invicto del programa. Y ya vas ganando. De momento sí, el vigente campeón. Así que más o menos así con tus palabras, de forma informal. ¿Quién era Lovecraft? Ajá. Pues era un escritor de terror que básicamente es el inventor del terror cósmico. Pues era de Providence, eh, formaba parte de una familia aburguesada venida a menos, lo cual marcó mucho su carácter, ya que su madre lo educó dándole a entender que él era más que los demás y le instaba a no relacionarse con los demás niños. Así que él creció siendo un niño introvertido, cerrado y con cierto orgullo a su linaje británico, y creció siendo pues una persona con problemas sociales, etcétera. Y todas estas cosas pues afectaron mucho a, al tipo de relatos que escribía. Sus miedos y todos sus traumas se pueden notar mucho en ellos. Recuerdo haber leído que era como que su linaje descendía del Mayflower, de los primeros peregrinos que fueron a Estados Unidos a vivir. Y también había leído que era una persona con muchas crisis nerviosas. No sé si eso es verdad. Como que no iba a clase mucho por eso, porque le costaba, vaya. O sea, él trasnochaba mucho, leía a muchos de la biblioteca de su abuelo. Intentó ingresar en la universidad, en la universidad de astronomía o alguna cosa así, en la carrera de astronomía, pero no tuvo nota para poder acceder, lo cual lo sumió en una gran depresión y estuvo varios años sin salir de casa, encerrado, confinado, yendo en bata y sin más. O sea, sí, que era una persona que tenía mucha melancolía, por así decirlo. Sí, y con eso empezó a escribir, ¿no? Con eso eso empezó ya como periodista. No, realmente escribió desde muy pequeño, o sea, en el sentido literario sí que fue muy precoz y ya desde los 5 años empezó a escribir relatos. O sea que en ese sentido sí que era destacable. Lo que pasa es que su propio orgullo por esa educación que le dio su madre de que era noble y todo eso, pues le hacía que no pudiese desenvolverse bien tampoco en el tema literario y no se ganaba muy bien la vida, porque no quería aceptar dinero por las obras que hacía. Se considera un noble, ¿no? Sé que es casi un. Sí, le parecía como indigno. Es interesante, pero vaya, al final, cuando su padre había muerto y les había dejado con muy poco dinero de las ganancias que tenía, y luego cuando murió su madre ya estaba. Y de hecho cuando su padre murió, ella se volvió muy obsesiva con su hijo y se convirtió en la típica madre castradora, realmente. O sea, le llegó a decir que era horrible, ¿sabes? A su propio hijo y cosas de esas. Y de hecho, como nota, el relato El extraño de Outsider hace mucha referencia a cómo él se sentía, o sea, lo que él opinaba de sí mismo. A mí, puedes explicar, si quieres, o que lo explique Sorzen, que también lo ha leído, que qué le parece que de qué va el coloquio del cielo. El color que cayó del cielo es un relato.
Un momento que me estaba echando crema. Esto, vale. No te preocupes. Esto el programa lo permite. No es un programa serio, así que podemos hacer lo que queramos. Lo permite. Hidrátate, Exacto. Luego es la tensión de si lo va a meter o no. es que no te salgan ampollitas, Exacto. como a Pero Nicolas bueno, Cage. Uy, cuidado, no avances, que no hemos llegado a eso. Es informar, pero no tanto. ¿dónde pones el límite del informar, Eso nunca se sabrá. Moderador. Nunca. Gasorden, no te me asobines. Sí. ¿De qué va? Explícala. No digas. O sea, ve al grano. Sin hacer, o sea, sin revelarlo todo, Sí, ¿no? La prueba del examen para saber si te lo has leído o no. la sinopsis, venga. La sinopsis. Pues es un. O sea, es en un pueblo que está así un poquito alejado. Y en un lugar boscoso, que hay una casa cerca, pues cae un meteorito. Y lo investigan un poco para ver cuáles son las propiedades y no terminan de descubrir nada. Los extractos que cogen se disuelven con el paso de pocos días y entonces no pueden tenerlo mucho tiempo para descubrir qué propiedades tiene. Y entonces es cómo afecta ese meteorito de esa sustancia que no se puede analizar y que no se entiende bien de dónde procede, pues cómo afecta a la casa de la familia que vive cerca de donde cayó. Pues empiezan a tener cambios de humor, les empieza a afectar de formas que no pueden controlar, el resto del pueblo les margina y con el paso del tiempo pues cada vez les va afectando más hasta que termina siendo muy terrible y acaba provocando pues un poco la perdición de la familia. Es un relato que el miedo viene como de la pura depresión que te genera leer, ver cómo se van yendo a la locura cada vez más y más. No sé si esto lo compartes, Aren. Mm, O sea, a mí lo que me gusta del relato es que en lo personal me hace, no sé, me pongo en el lugar de los protagonistas, que básicamente es gente que hace vida rural y en una época, o sea, no estoy segura si el relato es de la misma época de Lovecraft o antes, pero digamos principios del siglo XIX. Y en esa época, bueno, como ya te comenté, pues nacías en el pueblo y morías en el pueblo, entonces no tenías muchas oportunidades de cambiar tu estilo de vida o, no sé, cambiar de trabajo. Y a mí lo que me parece más aterrador del relato es cómo mmm, la gente de la granja sabe que está pasando algo malo y se resignan a aceptarlo y van pasando los días y vas viendo como cada vez la situación es más insostenible hasta que se desencadena todo. Encima, como que es jodido el hecho de que no hay miedo en tanto que no. Es más suspense. O sea, ellos saben que hay un problema, pero no pueden hacer nada para arreglarlo. Y lo único que pueden hacer es ir para adelante hasta que aguantar todo lo que pueden. Sí, es como más un terror, no tanto de cómo de definir al monstruo o todo eso, sino es un terror más enmarcado en lo que, o sea, lo que conlleva la situación y todo cómo afecta el alienígena o bueno, esa sustancia extraña, digamos, a la familia. Es más de eso, es como más ambiental el terror. Yo creo que sobre todo lo que destaca más es que mantiene bien la intriga sobre lo que pueda llegar a ocurrir. O sea, aunque parece que no va a haber una explicación tal cual de qué es lo que pasa, porque parte del miedo viene de ahí, de que es algo desconocido y que no se puede controlar ni contener. Así que eso no lo hemos dicho, pero que este relato forma parte de los mitos de Cthulhu. Creo que no lo hemos dicho, ¿verdad? No, No, pero yo no lo ¿puedes sabía. explicar un poco qué son los mitos y por qué tiene relación con esto? Bueno, Lovecraft tuvo una etapa
en su literatura en la que empezó a hacer como una mitología cósmica, bueno, que tampoco he dicho que es el terror cósmico. El horror, o bueno, horror cósmico, es básicamente un tipo de terror en el que se ven involucradas criaturas alienígenas que son superiores en todo a los seres humanos, y el terror radica en la indiferencia que ellos sienten hacia nosotros y en nuestra propia pequeñez en cuanto a ellos. Básicamente es eso. Es un poco lo que al principio Neil Gaiman lo explicaba, como antes de Lovecraft la mayoría de historias de este tipo, de fantasmas o de cosas sobrenaturales, por así decirlo, eran siempre cosas bondadosas. Como se tenía un profundo pensamiento religioso, todo lo que fuese sobrenatural era bueno, porque Dios estaba ahí, al final todo el mundo que se portaba bien iba al cielo, como que siempre se veía como algo bueno este sobrenaturalismo. Y lo que hizo Lovecraft era un poco como darle la vuelta y convertirlo en el horror más puro que hay. Yo no estoy de acuerdo. ¿No? Yo creo que antes del terror cósmico, o sea, existía... Antes sí que es verdad que se hacían muchas relatos de fantasmas y no iban más allá. Luego, cuando se empezó a desarrollar más la ciencia, que surgió el género gótico, y tenemos de ejemplo a Frankenstein, que relata muy bien lo que es el miedo a jugar a ser dioses. Entonces, no estoy de acuerdo. Luego, y bueno, eso, sí que antes de Lovecraft el terror era eso, muy de fantasmas, no iban más allá, si eran cosas como sobrenaturales. Lovecraft sí que fue el primero en asentar este terror más, ¿cómo decirlo? Más enfocado a nuestra propia pequeñez, al terror al miedo a lo desconocido y todo eso. Los mitos de Cthulhu, bueno, eso, forman parte del lore de Lovecraft, en el que él creó una serie de criaturas que forman parte del mismo universo. El más famoso es Cthulhu, aunque realmente tampoco es la criatura que más protagonismo tenga. O sea, se habla evidentemente en mitos de Cthulhu y alguna vez en algún otro relato se menciona muy por encima, pero tampoco es el personaje que más protagonismo tenga. Pero estos relatos se engloban ahí. Y eso tendríamos básicamente elementos, o sea, muchas veces en el caso del color que cayó del cielo, sabemos que forma parte, sobre todo, bueno, porque hablan de Arkham, que es la ciudad ficticia en la que suele aparecer en los mitos de Cthulhu, que no es la ciudad en la que vive Batman. Bueno, Arkham es el asilo, en todo caso, el manicomio, pero sí. Eso. Luego está en Massachusetts, ¿no? En Arkham. En la ciudad Bueno, ficticia. Sí. Como que Nueva Inglaterra, el lugar de Nueva Inglaterra, está siempre situado ahí. Ostras, pues ahora no lo sé. Y también se menciona la universidad... Miskatonic. Sí, exacto, Miskatonic. Que eso también es un elemento. Y bueno, y el hecho de que tiene los componentes o sea, típicos de su lore, que es eso, una criatura alienígena que proviene del espacio y amenaza a los seres humanos, y estos tienen que resignarse, o sea, tienen que resignarse a aceptar lo que es con impotencia. Sí que es cierto que al principio del relato, cuando cae el meteorito, se enfoca mucho en el proceso científico de intentar analizar algo desconocido. Es lo que me gusta más del relato, que tiene mucho de ciencia ficción, que es algo que normalmente Lovecraft no hace, siempre se suele enfocar en el terror. De hecho... Bueno, sí, ahí supo balancearse y no pasarse como en las montañas de la locura.
que... Pero bueno, eso, ahí por ejemplo tienes los tintes de su pasión por la ciencia Sí, la, y la la astronomía. química, la astronomía, sí. De hecho, es el único relato que publicó en la revista Amazing Stories. No, normalmente siempre solía publicar en la revista de Weird Stories, que era eso, una revista que salía periódicamente con eso, con... Un pulp, ¿no? Sí, Que lo llaman eso. pero era un pulp que intentaba ser más que pulp, como un poco más... intentando mostrarse como narrativa buena, como serio. Esto es serio. Sí, porque la ciencia ficción antes era como un género menor. Eso es. Y es eso. Me gusta mucho aparte de por todas las razones por las que habéis hablado del corto, que es lo que me gusta mucho también, me genera mucha ansiedad y mucho malestar, es por eso, cómo se ve el punto de vista antropológico y científico. Eh, es uno de los relatos más queridos de Lovecraft. De hecho, ha tenido 5 adaptaciones al cine. Esta sería la sexta, la de Richard Stanley. Y, y que se puede ver en muchas obras de arte. Por ejemplo, tenemos Stephen King, dijo que se basó un poco en el comienzo del color que cayó del cielo para hacer los Tommyknockers. Y luego está Aniquilación de Jeff Van der Meer, que luego Alex Garland hizo la película, que tiene un poco ese mismo concepto, pero luego habla de otras cosas totalmente diferentes. Pero bueno, Richard Stanley, que es el director de esta nueva adaptación del color que cayó del cielo, es eso, es una persona que es un hombre del Renacimiento. Ha hecho cortometrajes, documentales, videoclips y sobre todo ha hecho películas. Pero aparte de eso se considera también un antropólogo. Él estudió antropología, un poco derivado por su madre. Su madre también era antropóloga y desde pequeño le introdujo a los cuentos de Lovecraft. No hizo nada de Lovecraft oficialmente hasta 8 años o así, que hizo un corto para una película antológica que no está mal, es The Theater Bizarre, el teatro bizarro, que está bien, no me parece mala, pero él empezó a ser considerado de culto cuando hizo Hardware, que es una de las mejores películas cyberpunk que se han hecho. La vi hace poco y me impactó. Ninguna que ha visto nada de Richard Stanley, ¿no? Aparte del Correo del Cielo. No, No, Y no le sonaba nada el director. nada. no, ¿qué va? A mí me sonaba un poco de eso, de cada vez que se hablaba de cyberpunk, que es un género que me gusta mucho, pues siempre estaba el ejemplo de Hardware. Y cuando la vi me encantó, la recomiendo bastante. Me parece una peli maravillosa. Tiene unos visuales potentes, una mezcla con la música, un par de conceptos filosóficos. Y luego también tiene un robot asesino, que eso siempre está guay. Tiene mucho de terror italiano y yo la recomiendo. Luego, después de esa película, hizo Das Devil, el demonio del polvo, que es una película más tranquila, pero que también tiene fuerte contenido antropológico. Se habla mucho del apartheid en sudafricano. El apartheid de Sudáfrica, él es de Sudáfrica. También se habla mucho de la cultura que estaba antes y de las creencias y los ritos y las magias que creían esas personas que estaban antes. Y luego intentó hacer la isla del Doctor Muro y se retiró. Fracasó. Hay un documental bastante bueno, Los Soul. Está en Filmin, la recomiendo bastante también. Que explica un poco cómo intentó hacer la isla del Doctor Muro como una forma súper revolucionaria. Y eso como que fue derivando a lo que acabó siendo, que es una peli bastante rara y de visionado irónico. Lo recomiendo, pero irónicamente. Porque tiene un par de cosas bastante locas que no tienen nada que ver con la película, pero está muy mal, vaya. Como eso, que ha estado desde entonces casi 25 años sin hacer una película, hasta hacer el color que cayó del cielo. Al final del documental este que estaba hablando de los Souls, había alguien que comentaba eso, que si alguien le daba poca pasta, le daban todo el control y la gente le apoyaba, acabaría haciendo una buena película. Y un poco ha sido así, desde que
Nicolas Cage comentó que le gustaría hacer algo de Lovecraft en el rodaje de Mandy. Los mismos productores pues cogieron el guión que había escrito Richard hace una década o así y decidieron ponerla en marcha. Así que ya, yendo a la película, es El color que cayó del cielo. Yo empezaría antes de dar las opiniones sobre la película en sí, es de comentar si os parece una buena adaptación de Lovecraft. Yo como adaptación creo que está aceptable. ¿Por qué aceptable? O sea, fiel más o menos es. Dentro de que... O sea, yo creo que para que el relato funcionase bien adaptado a película, había que añadir bastantes cosas. Y la película las añade, pero lo que añade es bastante malo. Entonces ahí ya, tómenselo como quieran. Pero lo que es la base del relato, está bien. A ver, buena adaptación. Conceptualmente, creo que no. Pero en cuanto a la historia de forma literal, sí. O sea, sí que es verdad que hay los elementos. Pero a mi parecer lo que es terrorífico del relato lo pierde en la película. Pero también es eso, entiendo que es por el formato, porque no puede... Supongo que la película intentaba ser un poco más dinámica que el relato va explicando, pues eso, cómo poco a poco la familia se va rompiendo. Y entiendo que eso trasladado a una película, pues igual no funcionaría igual de bien, no lo sé. Porque Annihilation sí que tiene un poco este viaje y sí que me daba más esta sensación de cómo se iban quebrando los personajes. Pero bueno, y en cuanto al color que cayó del cielo, la película creo que no está tan bien trasladado. Eso sería eso. Yo más o menos estoy un poco en las mismas. O sea, a mí no me parece una buena adaptación de Lovecraft, pero también un poco porque Lovecraft es bastante difícil de adaptar. Eh, es un poco lo que tú dices, Aren, que literalmente la película se queda un poco en todo lo que dice el libro, pero el tono o la forma de contar las cosas no genera las mismas sensaciones que leyendo el relato. Me lo volví a leer un poco para preparar el podcast y no solo se mejoró con la segunda lectura, sino que eso, no hay angustia como tal. En la película las sensaciones que genera, aparte de fliparme a mí, suele ser más grima, como una grima visceral. Sí que hay algunas escenas que son buenas, pero son muy pocas y creo que enseña demasiado, ¿sabes? Yo creo que es un relato que tenía que ser más Sutil. Libre de, sí, para la imaginación, para que te horrorices con el concepto de lo que está pasando, no que me enseñes tanto. Hombre, sí, pero es que de nuevo nos lleva un poco a los tipos de arte que son, ¿no? El arte de la literatura es muy diferente al cine. Y es muy difícil ir con sutilezas en el cine, sobre todo cuando tienes que marcar imágenes. Y de nuevo, que Richard Stanley es una persona de visuales, de mezclar los elementos del cine y juntarlos con una idea de impactar. Que a lo mejor ese es el problema, que no es la mejor forma de llevar a Lovecraft. Pero como he dicho ahora, yendo a las valoraciones, no me parece una buena adaptación, pero me parece una buena película. A mí me ha gustado mucho. Bueno, también podríamos opinar en cuanto a película separadamente, ¿no? Sí, no, o sea, yo lo que digo es eso, de intentar criticar la película sin tener en cuenta el relato de Lovecraft. A ver, yo, en cuanto a película, a ver, supone que no es comedia Bueno, y además, o sea, tú miras la ficha de la película y no pone que sea comedia por ningún lado. una comedia negra en todo caso, me parece
Yo creo que tiene mucha comedia involuntaria, No, ¿eh? no, no, no. Eso sí que no, yo sí que no lo acepto. No es involuntario. En el momento en el que metes a Nicolas Cage, todo, todo es voluntario. Porque has metido a Nicolas Cage en tu película. Que sin hacer muchos spoilers, como es Nicolas Cage, se le va la flapa. Sí, es como la peli esa Vampire Kisses, ¿era? Sí, eso es un vampiro. Es como coger eso pero ponerlo en otro contexto, básicamente. Y a mí me parece maravilloso eso. No sé si a Sorcen no. A Sorcen creo que no. Pero si fuera un Cage más desatado, entonces sí, pero o sea, Ah, el problema es que no se ha vuelto. No se desata suficiente entonces. No sí, sé, o sea, yo, desde el punto de vista de la comedia, el género Nicolas Cage de la comedia, no es de las más indicadas porque aunque tiene momentos en los que se vuelve locatis y es gracioso, no es mucho y no es muy a tope, creo yo. sí, y es como que realmente no parece que esté loco, que se esté volviendo loco y parece que se está volviendo gilipollas. Y como tampoco lo conoces porque no has visto demasiado como, a ver, todos sabemos que para que cuando una película empieza, pues tiene que plantearte la normalidad. Por ejemplo, ponemos El Señor de los Anillos. La normalidad es, pues vivimos aquí todos los hobbits felizmente. Eso es la normalidad. Y luego lo que pasa es que rompes esa normalidad. Pero es que la película no te presentan lo suficientemente bien los personajes para ver cómo realmente se van rompiendo, ¿sabes? Y entonces tampoco sabes si Nicolas Cage es así de gilipollas o no. Entonces, por eso yo creo que ahí hay un problema de tono, ¿sabes? No, la película creo que no te sabe ubicar muy bien lo que te quiere transmitir, luego, no sé. Creo que de nuevo, como. Yo me reí, pero Yo, no sé yo si... también, ¿eh? Pero yo creo que es eso. Yo creo que como su intención no era hacértelo pasar mal con los personajes, sino ver a unos personajes sufrir. Creo que la idea era esa, como coger unos personajes de, venga, este es el fumado, pues lo vamos a exagerar más aún, hasta tal punto de que el niño, que es eso, como no se da cuenta ni de qué está pasando, ni de dónde viene, ni qué hora es. Es bastante. Y lo mismo, Nicolas Cage empieza como Nicolas Cage muy bajo y acaba como muy alto. Bueno, a mí me parece muy alto, a mí me parece genial, a mí me parece que está bien Nicolas Cage aquí. Y es eso, la niña, Lavinia, que es un poco el personaje de Richard Stanley porque le mola todo esto del esoterismo y de las brujas y de todo esto. Empieza así y luego acaba cortándose con la piel y todo eso. Y no sé, me gusta mucho eso, ¿no? El niño, por ejemplo, el niño más pequeño, está todo el rato pegado a su madre. Eso es por una razón. Está muy pegado a su madre por una sencilla razón que más tarde se explica. Sí. También decir que hay tres niños cuando en el relato hay dos y creo que el mayor es como un personaje que podría estar como que no, ¿sabes? Que no aporta mucho a la historia en sí. Yo es Como que un ya la personaje. escena de los primeros minutos de película que son como la vida cotidiana de la familia, ya la forma de caracterizarlos ahí, a mí por lo menos ya me echa mucho para atrás porque es muy, muy, muy convencional y muy rancio. O sea, es digno de telefilm de Antena 3. Bueno, Todo pero, igual. O sea, en diálogo, en interpretaciones y de todo. Y luego no van mucho más allá en sus personalidades. pero las películas de terror tampoco suelen desarrollar tanto los personajes, ¿sabes? Ya, pero es que hasta la forma de presentarlo, si no le das algún... O sea, no hace falta que sean, no sé, muy complejos o perfiles que estén muy estudiados, pero O sea, darles sí un que, poco más de vidilla, sí. Y que no sé, porque pues, luego es la gente que va a sufrir todo lo que va a ocurrir. Y si esa gente ya no es que no te importe, sino que hasta te cae un poco mal, pues entonces es difícil que que la película empatices, funcione. ya. También es verdad que intentan eso, que empatices un poco con los personajes, con el matrimonio, que la mujer pues estuvo enferma, insinúan que se tuvo que estirpar los pechos. Y ves ahí como, sí que hay un momentos así tiernos que a mí de hecho me hizo pensar, wow, luego seguro que si les pasa algo malo me dará pena, pero no lo supieron aprovechar muy bien eso, Es que de a nuevo, mi creo que parecer. eso no iba a eso, ¿eh? Creo que simplemente era en plan, toma estos personajes que van a sufrir y venga, disfruta, disfruta un poco de la... Aunque De- la parte que le da un beso cuando está así como hecha Es polvo, sí maravilloso que... esa parte. Sí, sí, esa sí que estuvo bien aprovechada. Es que hay partes de la peli que sí que pienso, ay, mira, esto está bien o es un buen concepto y luego hay otras que no tanto. Pero es que si la analizas la película, yo cuando estaba
intentando dormir, estaba como enumerando los hechos y me hacía mucha gracia eso, cómo se les estaba yendo la cabeza hasta tal punto eso de Nicolas Cage se le va la cabeza, se convierte en Nicolas Cage. Supuestamente se le va la cabeza, no conocemos suficientemente al personaje para saberlo. A ver, ya me entiendes. Se comporta como Nicolas Cage, a eso voy. Siempre fue Y así. la siguiente escena es eso, la madre sufriendo un montón, como gimiendo casi, y de repente aparece la niña con la piel cortada, con runas y con Y nadie le pregunta nada. Eso, o sea, es maravilloso eso, en plan, joder. Porque como que se normalizan la mierda. Incluso la que es más cuerda, la hija, que es, en plan, tenemos que irnos de aquí, está con toda la piel llena de runas y de cosas, y es como, joder. Yo entiendo, o sea, yo habiéndome leído el relato sé que mentalmente los personajes están muy mal, pero no sé si alguien que no haya leído el relato entenderá lo mismo y simplemente pensará, ¿por qué la gente actúa así? ¿Sabes? No sé si está bien expresado No, creo que narrativamente eso. se hacen un par de referencias a no bebas el agua, en plan, que el agua está mal, no lo hagáis, y se duchan y bebe Sí. agua, el momento de la mujer cuando ya está súper enferma como si fuese un perro bebiendo agua, es como, no, tío, que me generaba eso, una angustia visceral, no una pena hacia el personaje, sino a lo impactante de la imagen encerrada con el padre dándole un cazo de agua, ya, joder, con los ruidos y los sonidos y la música, todo como conjuntamente para hacerte sufrir. Nicolas Cage disparando alpacas. Bueno, sufrir. Sufrir, joder, sufrir, no me jodas. Quiero decir, la madre sufre un poco, creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Hombre, poquito sí. Pero es por no tener wifi solamente. Sí. Bueno, y que eso le hace sentir mal a Nicolas Cage, porque se supone que él tiene que ser el que provee a la familia de la casa, él cuida la casa, él da de comer, pero Es el casero. cocina mal, tiene una idea de negocio que no va a ningún lado con las alpacas, que luego a las alpacas también les pasan cosas malas. Hay muchas explosiones de cabeza, eso también me gusta mucho. Los efectos visuales son maravillosos. Bueno, depende en qué partes, ¿eh? Sí, ¿en qué partes no? Hay partes en las que sí, bueno, por ejemplo, ¿te acuerdas de... A ver, pues se pueden hacer spoilers. Sí, ¿y qué vas a hacer spoilers y a la gente nos dejará de escuchar? Pero sí, Spoilers. spoilers. Hemos hecho un par de sutiles, pero bueno, tira para adelante. Hay una parte en la que las alpacas, supuestamente, o sea, claro, eso no queda tan claro porque, claro, en el relato tú lo lees lo que está pasando tal cual, pero aquí tiene que ser visual. Pero bueno, supone que el color hace que te quema. Es una energía. Y allí, pues las alpacas, supone que se han como deshecho, pero parecen conejos despellejados, y seguramente lo sean, ¿sabes? O sea, y aparece el protagonista, no sé, no sería, ¿cómo se llama el chico? Phillips Ward, que es un nombre muy, muy interesante. Phillips Ward. No, Phillips Ward. A Phillips Ward. Pero ese es el negro, me refiero. Ese es el que tú dices, ¿no? Sí. Sí. Aparece este diseño, parece que se hayan quemado y es como, bueno, estúpido, porque yo lo estoy viendo y en mi vida se me ocurriera que está quemado. Vale, me parece sí, que se han despellejado. Sí, que se encuentran unos animales por ahí. Vale, sí. ¿Sabes? Bueno, no sé, quiero decir. Luego, el maquillaje de la tía cuando está fusionada con el niño sí que es maravilloso. Está chido. Es que la criatura de la madre y el hijo, por ejemplo, o sea, está bien diseñado y demás, pero es que tal como está hecho en la película no creo que llegue a transmitir lo suficiente. O sea, la escena en la que sube al ático, por ejemplo, de cuerpo entero se le ve como 2 segundos porque cortan enseguida. O sea, es que no lo puedes apreciar. Es difícil que te genere ningún efecto porque la dirección es muy planita. Pero te genera... a mí es el ruido, es los sonidos y... Sí, a mí de hecho cuando el padre encierra a la niña arriba con la cosa esta, a mí sí que me generó angustia pensar, o sea, cuando no lo enseñan, simplemente ves que la encierra,
y que la niña está gritando, yo ahí sí que me quedé en plan, ostras, qué chungo, ¿sabes? Porque, pero precisamente es porque no te están enseñando qué pasa y la imagina y el pensar que debe ser lo que está allí, que la está aterrorizando tanto, me daba más angustia que ver la criatura. Y cuando la encierra, hay un momento en el que enfocan a la madre y al niño en la cama y están en la penumbra y solo se distingue una silueta. Y eso me daba mucho más rollo, más terror que ver directamente la criatura. Por eso digo que a veces hay que ser más sutil, yo creo. Pero sí, también me parece que el rollo del director es como mucho más, Sí, Más más duro. sí, sí, sí. serie B, ¿sabes? Visceral, Así vaya, como visceral. más Que es a lo expresivo, que voy, vaya. Si más... contratas a Nicolas Cage, prepárate para eso, vaya. Que, que me gusta mucho esa escena de va a matar a las alpacas y viene con la cara ensangrentada y es como, bueno, ¿ya has callado a las alpacas? ¿O qué ha pasado aquí? Que también esa escena en el libro entiendes que es un acto de compasión, porque en el caso del relato son vacas y están La leche que dan deformes es totales mala. y si están ahí agonizando y el granjero las mata por piedad, ahí parece que eso, que es en plan, Nicolas Cage necesita desahogarse contra alguien y decide hacerlo con Y las no es eso alpacas. maravilloso, Saren? Supongo. No. No, ¿por qué no, Sorcen? Bueno, eso ya es que ya es muy subjetivo, pero no sé. A mí no me parece ni genera especialmente sensaciones profundas, ni. O sea, yo puedo entender la propuesta, pero vamos. O sea, a partir de ahí, quitando, yo que sé, momentos sueltos, pues Nicolas Cage me hace gracia sobreactuando porque me gusta lo que hace, pero no es nada que los haya visto más y mejor en otras películas de Nicolas Cage. Y el resto, pues, en los diseños de algunos escenarios, el momento que hay como una especie de visión, por ejemplo, como del interior del color, pues, por ejemplo, me gustó bastante. Así, eso estaba muy O chulo. sea, O tiene sea, momentos sueltos que sí, pero a mí la película en conjunto es que me deja indiferente, no me genera nada. O sea, a mí no me resulta ni grotesco ni me genera ningún tipo de sensación. O sea, me parece todo muy convencional. O sea, lo he visto ya 30.000 veces, tanto en cómo está contado y en cómo está hecho. sí que es verdad, o sea, yendo a lo que has dicho de cuando enseñan como el color desde dentro y tal, o sea, a través de los ojos de la chica sería, ¿no? Pues esa parte y cuando hay como el clímax de la película, por así decirlo, o sea, visualmente sí que me gustó, ¿sabes? Pero bueno, sí, yo también creo que separando la parte final los aspectos visuales, yo también no estoy muy convencida de la película. O sea, yo a mí misma no me la recomendaría a mí yo del pasado. O sea, le diría, mira, te la puedes ver y no te hará ningún mal. Eso también es cierto, pero si no la ves tampoco pasa nada. Y se ven los límites de cuando describes algo como indescriptible y el que hace la adaptación dice, va a ser rosa. Y entonces el color pasa a ser un rosa. Por eso me gusta la escena final, porque sí que hay una explosión de colores. Aquí hay un par de cosas que son interesantes. Una, técnicamente el magenta es un color que no existe. Es un color que creamos, que genera nuestro cerebro. Porque ya sabéis, ¿no? Los colores son un tipo de onda luminosa que nuestro cerebro lee. Y en el arco iris no está el magenta. Y es como una superposición de luces que genera nuestro cerebro, vaya. Esa es como la justificación más simple que te puedo dar para que sea magenta el color, como rosa fucsia potente. Y luego esta otra que es Die Farb, que es el color en alemán, que es la adaptación alemana que tuvo El color que cayó del cielo, que es en blanco y negro totalmente, salvo el color, que el color es otra vez magenta, pero es eso, solo está blanco y negro y magenta. Ese es el color. Creo que es la adaptación más fiel que se ha hecho del relato, de las 5 anteriores que se han hecho. Pero también es cierto que es aburrida, eso no lo voy a negar. Que es un poco lo que tú decías, vaya, que tiene que ser más dinámico porque intentar describir esa locura progresiva, lentamente progresiva, no es cinematográfico. Yo creo que sí que se podría llegar a hacer, pero
que requeriría un guión en el que empatices más con los personajes y que el terror sea algo más costumbrista. Porque, por ejemplo, tenemos la adaptación de Kubrick de El Resplandor, que sí que hay una progresión de locura. O sea, tenemos un ejemplo de algo que sí que se puede hacer bien, ¿sabes? O el típico suspense en el que cada vez te van, a lo largo de un metraje, te vayan enseñando cosas más terroríficas, no sé. Yo creo que se puede, pero Es un terror más sutil, sí que es cierto que necesita de un terror de sensaciones, no de un terror visceral como es el cine de Richard Stanley. También habrá límites que serán de presupuesto, supongo, porque tampoco es lo mismo esta película, que no habrá tenido mucho dinero para hacerse, que otras de las que se han mencionado que ya son de dinero. O sea, hay cosas que también son más difíciles de hacer en ese sentido. claro, pero precisamente estábamos diciendo que el relato original tampoco requería tanta pomposidad. No, de hecho, si han empezado con El color que cayó del cielo, es por eso, porque es la más barata de hacer. Porque todo ocurre en una casa, alejado de cualquier parte. Se rueda en Portugal y no te enteras si es New Hampshire o si es otro sitio. Y eso, necesitas los actores y ya está. ¿Qué es eso? Que aún así Yo creo que también quizás son concesiones de intentar hacerla más comercial para tener más opciones de ganar dineritos y poder hacer más. Sí, de nuevo Nicolas Cage ahí está, por eso. Pero eso, sin más, que creo que es una peli visual. Creo que si conoces el cine de Richard Stanley te va a encantar. O si te gusta ese tipo de género visceral, de serie B, fantástico. Sin ir con intención de aterrorizarte, pero sí de pasar un par de momentos de grima y de incomodidad. Yo estoy súper encantado con la película. Y yo la recomiendo. Vosotros no sé. A ver, yo como fan de Lovecraft, yo estoy contenta de que hagan películas de sus relatos porque así eso animará a la gente a que luego lea los relatos. Porque siempre es más fácil que la gente se entere de un autor literario por una película porque la gente ve más películas que leer libros, eso es un hecho. Y a lo mejor alguien vea la peli y le guste o le interese y quiera leerse algo de Lovecraft. O sea, por esa parte sí, me alegro de que hagan cosas relacionadas con él. Pero, ¿tú la recomiendas o no? A ver, Desde tu punto de vista, evidentemente, ¿eh? No. es que yo creo que es como torpe la película, pero es interesante y tiene algunas imágenes que son potentes. Si eres una persona que disfrute de una... Es que claro, te iba a decir una ciencia ficción ligera, pero es que claro, si tú vas a ver ciencia ficción y te encuentras a Nicolas Cage, si te gusta la ciencia ficción y conoces a Nicolas Cage y te gusta lo visual más que la narrativa, pues te pueda gustar. Si quieres, si eres un fan del color que cayó del cielo, no te recomiendo que la veas porque no creo que te vaya a gustar. O que la veas sabiendo que no es exactamente. No es una buena adaptación. Sí, Sí. sí. Y si eres fan de la ciencia ficción y no conoces a Nicolas Cage y quieres algo más serio, pues no es tu película, eso también. Me ha hecho mucha gracia lo que has dicho eso sobre cómo que se hagan películas de Lovecraft, da a conocer a Lovecraft. Porque la primera vez que conocí quién era Lovecraft fue con La herencia Valdemar, que es una adaptación de Lovecraft horrible, española, que es basura. La herencia de Valdemar. La herencia Valdemar, sí, que era como una mezcla. O sea, eran dos películas. Una era La herencia Valdemar y luego era otra siguiente, que era La sombra prohibida. Que era eso, como una mezcla de cosas. Se supone que se llama La herencia Valdemar, pero va de Lovecraft. Y al final sale Cthulhu. Y Oscar Jaena le llama Chuntu. Ah, es curioso porque, o sea, Poe tiene un Claro, relato no, sí es por que... eso, por lo que se llama La herencia Valdemar, pero. Ah, vale, Pero que no. Es una referencia. Sí, aquí también Vale. se hacen muchas referencias. Pero vaya, Sorcen, ¿tú qué? ¿La recomiendas o no? Yo, como adaptación de Lovecraft, no creo que sean las mismas sensaciones, aunque la base de la historia sea la misma, que eso ya lo hemos comentado, así que desde ese punto de vista no. Como película, ni en general
abierta que tiene, porque no me parece que tenga una dirección que sea nada destacable, o sea que tampoco. Y como película de Nicolas Cage yéndose a la flapa, tampoco, porque las hay mejores. Así que no la recomiendo. ¿Qué recomiendas entonces? En su lugar, Sí, pues recomiendo Besos de vampiro con Nicolas Cage para ver cómo se le ve. yo también la recomiendo, ¿eh? Es bastante buena. Sí, sí. O sea, desde luego impactante es porque no me esperaba eso cuando la vimos. O sea, yo tenía la escena de él recitando el abecedario, pero es que esa no es ni de lejos la mejor de las escenas. Debatible, Ay. porque hay muchas con muchos Sí, niveles sí, es que hay diferentes. tantas que no te sabría decir cuál es mejor. Pero bueno, eso. Deberíamos hacer un podcast solo de Nicolas Cage y hablar de Nicolas Cage y ya está. Porque creo que eso daría para hablar. ¿Y se sabe que las otras dos películas de Lovecraft que se van a hacer? A eso quería ir. ¿Qué relatos van a A ser? eso quería ir. Phillips Ward o Ward Phillips, no sé cuál es el nombre y el apellido. El personaje que es. Es Ward Phillips. Ward creo. Phillips. El estudiante que está estudiando el agua del lugar. Algo. Hidroingeniero. Es un estudiante universitario de la Universidad de Miskatonic. Va siempre con la camisa de Miskatonic. Como... ya lo dije en su momento que me pareció una referencia clara a Stuart Gordon. Porque en Dagon y en el corto que hizo para Masters of Horror había dos personas claramente con chalecos de Miskatonic, pero que sea como si fuese un chaleco universitario. Como en vez de poner Harvard ponía Miskatonic. Me hacía mucha gracia eso. Que en el libro era como al que le contaban la historia, el narratario, como dice Saren. Es el término correcto, ¿no? Narratario. Bueno, el narratario es el que recibe, o sea, cuando hay un narrador dentro de la historia y la persona que recibe la historia es el narratario. Eso es. Se supone que va a ser el eje central de la trilogía. Richard Stanley no ha concebido una trilogía, pero sí que quiere contar más historias y que hace una trilogía de Lovecraft con ese personaje central. Y la siguiente película va a ser El horror de Dunwich. Es que sabía que ibas a decir esa, lo sabía. Hace un par de referencias también, como hay un momento en que está viendo la tele y el tiempo dice, está lloviendo en Dunwich. Es interesante, es interesante. No, pero es que viendo el estilo del director es que pensé, es que para su rollo tan visual es que le pega mucho ese, porque es como uno de los relatos en los que hay cosas más visuales, sin entrar en detalles. Y en la que pensé, mira, este tío seguro que se podría explayar mucho con ese relato. Entonces, aún no recomendando la película, estás interesada por la siguiente. Sí, yo tengo curiosidad a ver si mejora, ¿sabes? Teniendo más presupuesto, no sé. Pero ¿qué pasa? Que es la misma productora la que tiene los derechos. Los derechos son libres, ¿no? De Lovecraft. Sí, sí, ya. ¿Cuántos años tienen que pasar para que una obra no tenga... O sea, a partir de que alguien muere, tienen que pasar ciertos años, que no sé cuántos son, para que los derechos, o sea, para que las obras sean libres de Sí, derechos. Y que no tiene descendientes tampoco. No hay nadie que diga, cuidado, que soy su hijo, soy su nieto. No tiene. A ver, solo está su exmujer, Sí, judía. pero ¿y qué más da eso? Bueno, pues que era muy antisemita Lovecraft. Que era como... Creo que se llamaba Sonia Greeny. Y los dos también hicieron relatos juntos, que a mí me gustan también sus relatos. Bueno, que yo creo que Lovecraft, todo este racismo y todo eso, o sea, si tú miras a la hora de la verdad, es como era un personaje inofensivo. Yo creo que todas estas pajas mentales que se hacía con ser racista y todo eso, no eran más que temores suyos. Sí, pero... Y ya ves, todo su terror se basa en el miedo a lo desconocido, a las cosas que vienen de fuera, ¿sabes? A los colores, ¿no? Un color diferente al nuestro, ¿no? El color, ¿qué color? Este color es... Sí. Uf, no. Pero es eso, a la hora de verdad, yo creo que Sí, un no, tío es simplemente inofensivo, por hablar de esto, sin más. Sí. Y
De hecho, un Sí, título bueno, alternativo de este relato era El color que cayó de África. que era el que pasaron. pero bueno, que para quien no lo supiese, que Lovecraft era muy racista, en plan que eh, sus colegas decían en plan, tío, no seas tan racista, ¿sabes? En su época. Ah, y se sabe la tercera película, o sea, el tercer relato. A eso iba. Creo que el nombre Un momento, no se no sabe se cuál es sabe, que iba a decir. pero creo que por el nombre, creo que es el caso de Charles Dexter Ward. Porque creo que es una referencia a No eso. creo, porque Charles Stewart, no sé, bueno, igual sí, Es que el pero protagonista el se llama modelo Ward Pigman, Phillips y... el modelo Pigman es muy visual, ¿eh? La de los nazis. No, aunque ahora no sé si forma parte de el universo de Cthulhu. Bueno, seguramente ya Richard Stanley buscará una solución. De momento es eso. Creo que no, pero es un relato muy bizarro. O sea, este se podría explayar él como le gusta, vamos. Relatos hay para adaptar. Y Sí, pero tan visuales como el modelo Pigman, no, ¿eh? bueno, digo que eso, relatos hay para adaptar. Y si Richard Stanley quiere y esta peli está triunfando, pues hay Lovecraft para rato. Y que si Lovecraft, estas películas consiguen generar fama, pues quién sabe lo que se puede conseguir a partir de aquí. No solo como tú dices, salen los lectores, puede venir también. Recuerdo que Guillermo del Toro quería hacer La llamada de Cthulhu, o James Wan quería hacer Las montañas de la locura. Que son proyectos que se quieren hacer, pero no consiguen hacerse. Y si esto consigue dar pie a eso, sea buena, sea mala, la recomiendes o no, pues yo creo que está bien eso. Yo digo que adelante, que haga el horror de Danwich. Y creo que eso sería Luego todo. rompe el gafe de Guillermo. Yo creo que deberíamos despedirnos ya, ¿no? No sé si alguien tiene que decir algo más. ¿Sorcen? No. Yo creo que la duración comida y fregar los platos ha pasado ya. Ya, por eso intentaba Pero bueno, acabar una vez se rápido. pasa el umbral ya, entonces... Simplemente, Bueno, ya se cortará la edición ya. simplemente hacemos recuento. Gana Saren 1-0, así un marcador muy bajito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabes Tienes más que de Lovecraft que justificarlo. Sorcen. Queriendo... Bueno, la liberar. próxima vez tú puedes hablar de algo que tú sepas Claro, más que yo, aquí es... que tampoco será difícil. Sorcen quería hablar de Bojack Horseman, ¿no? Está por ahí. Sí, es uno de los temas. Pero igual me retracto, porque... Uf, es complejo, hablar de BoJack Por Horseman. eso. Al final, esto sigue. O sea, empezamos un poco de coña, pero seguimos. Y no solo seguimos, sino que además tiene pinta de que vamos a seguir aún más. Así que lo mejor será cortar aquí y ya, si eso, nos vemos más adelante. Ya hablamos. Pues nos escuchamos. Nos oímos. Exacto. Nos oímos. Cuando se habla, cuando es solo la voz, queda mejor decirlo. Por favor, estoy intentando tener un poco de engagement contra los espectadores. Bueno, espectadores no. Contra los espectadores. Toma engagement, hijo de puta. En fin, despediros, chicos, rápido. Adiós. Besis de Fresi. Venga, hasta la próxima, chicos. Scatman's World. Papo pepo papo papa papa papo papo pepo papo papa papa papo papo pepo papo papo pepo papo papo pepo papa papa canta.